Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 13 de junio del año 2023, día de simulacro. Hoy hay un ejercicio de simulacro centroamericano sobre la posibilidad o la eventualidad de varios desastres al unísono, pero es solo un simulacro, usted no se vaya a asustar, eventualmente van a sonar alarmas en edificios públicos y nadie tiene que salir ni abandonar sus hogares, según dio a conocer SINAPROC en días pasados, porque había esa inquietud. Muy bien, en materia internacional, las noticias no son buenas. En Ucrania, al menos 10 personas murieron en un ataque ruso en la madrugada del martes contra la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih, en la región de Dnipropetrovsk, centro de Ucrania, donde un misil de alta precisión impactó un edificio de apartamentos. Oleksandr Vikul, jefe de la administración municipal de esta localidad industrial, ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, indicó que los servicios de emergencia están realizando las labores de búsqueda y rescates de supervivientes en los escombros. Asimismo, indicó que hay víctimas en estado extremadamente grave y calificó como otro acto terrorista de los rusos contra edificaciones civiles, contra viviendas por la noche, a traición cruelmente. Declaró Serhiy Lysak, gobernador de la región de Dnipropetrovsk, al tiempo que pidió a la población que no ignore las alarmas, a propósito de alarmas, porque sigue siendo peligroso. Un misil ruso de alta precisión impactó contra un edificio de apartamentos y un número indeterminado de residentes siguen entre los escombros. Kryvyi Rih, de 635.000 habitantes, situada a unos 440 kilómetros al sur de Kiev, es, como dijimos, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Terrible esto, otra violación más al Pacto de Ginebra sobre no atacar a población civil en situaciones de conflictos bélicos, de guerras. Muy bien, en Inglaterra tampoco hay buenas noticias. 3 personas fueron halladas muertas en la ciudad inglesa de Nottingham y otras 3 resultaron atropelladas y heridas por una furgoneta en sendos incidentes ocurridos a primera hora de la mañana de hoy martes, según informó la policía. Un hombre de 31 años ha sido detenido como sospechoso de asesinato, informó la policía de Nottinghamshire. Se trata de un incidente horrible y trágico que se ha cobrado la vida de 3 personas, señaló la comisaria jefe Kate Maynell. Maynell explicó que 2 personas fueron halladas muertas en una calle poco después de las 4 de la madrugada y una tercera en otra calle, distinta a la del incidente de la furgoneta. Los 3 heridos estaban siendo atendidos en un hospital. No se ha informado de inmediato sobre su estado. Creemos que estos 3 incidentes están relacionados y tenemos ya a un hombre detenido, declaró Maynell. Esta investigación está en sus primeras etapas y un equipo de detectives está trabajando para establecer exactamente lo que sucedió y no se descarta que haya sido un acto terrorista. Y por último, en Denver, Estados Unidos, que estaba de fiesta ayer celebrando el triunfo obtenido por el equipo de baloncesto de la NBA, Denver Nuggets, por primera vez se coronó campeón de la NBA, el departamento de policía está investigando un tiroteo que dejó al menos 9 heridos. La policía no ha proporcionado muchos detalles sobre el tiroteo, solo lo ha llamado hasta ahora una investigación compleja, según un tuit emitido por el Departamento de Policía de Denver. Pero según la información preliminar, se indica que se produjeron varios disparos durante un altercado en el bloque 2000 de Market Street, en la ciudad de Denver. En el tiroteo participaron varias personas, según la policía, y quedaron al menos 9 heridos. No se han proporcionado muchos detalles, solo se ha dicho que se trató pues de un tiroteo. Se está investigando si tiene que ver con las celebraciones de la celebración del campeonato de los Denver Nuggets, pero Denver, una ciudad usualmente tranquila,
capital del estado de Colorado, pues ayer se dio este evento de tiroteo masivo. No se ha revelado el motivo y ya les digo, están investigando a ver si se trata de algo relacionado con las celebraciones del campeonato de los Denver Nuggets. Muy bien, en materia local siguen las reacciones relacionadas con los resultados de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático, el partido en el gobierno. Ayer el expresidente Martín Torrijos lanzó un mensaje corto, breve, pero conciso sobre por qué está participando. El expresidente Torrijos ha dicho que está participando porque el país prácticamente se está descuadernando y entonces hay que urgentemente atender esa situación. Y plantea que él, con la experiencia que ya tuvo, puede ser la persona capaz de tratar de organizar el país que se está descuadernando. Según analistas, él sería uno de los eventuales beneficiados por el grupo de miembros copartidarios del PRD que decidieron no apoyar a el candidato que ya quedó proclamado como candidato a la presidencia de la República por el PRD, el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén. Muchos señalan que el porcentaje alto de quienes no apoyaron a José Gabriel Carrizo podría efectivamente canalizarse incluso por los candidatos perdedores hacia apoyar a Martín Torrijos. Ayer el ex candidato que quedó de segundo en las primarias, Cristiano Adames, manifestó, entre otras cosas, que va a conversar tanto con Zulay Rodríguez como con Pedro Miguel González, como con Martín Torrijos. La expresión fue, por supuesto que vamos a conversar con Martín Torrijos. De manera pues que ese escenario de recoger los muertos y heridos que dejó esa campaña del PRD está en ese proceso. Esta mañana estaba conversando con Rafael Mezquita y él dijo lo mismo, o sea, que aquí le va a corresponder al que ganó las primarias del PRD sumar a todo el mundo. Lo que pasa es que una cosa es sumar adentro, pero yo no sé los de afuera cómo puede sumarlo. Eso va a estar difícil. Y vamos a hablar de ese tema ahora en el programa. Sí, ahora vamos a hablar casualmente con... ¿Cómo va a sumarlo de afuera? Con un vocero de la campaña de Martín Torrijos, bueno, yo no sé si Carlito Salazar, que es con quien vamos a conversar más adelante, siga siendo miembro del PRD, pero sí él fue un prominente miembro del PRD, ocupó posiciones importantes en el gobierno, creo que fue inspector o director de inspección del Ministerio de Trabajo en determinado momento, y una persona muy vehemente, muy conocedora, con mucha experiencia. Pero digo, la mayoría de la gente que está apoyando a Martín Torrijos era miembro del PRD. Sí, es un secreto, claro. Sí. Si él era PRD. O sea, ese Torrijos es PRD. No es de otro partido político. Es que ciertamente, es que Martín Torrijos sigue siendo miembro del PRD. Exacto. Entonces, o sea, y si eres miembro del PRD, ¿a quién tú vas a buscar si es de política en Panamá, que estamos hablando? Vas a buscar otro miembro del PRD. Por eso te digo, una cosa es sumar a los de adentro, pero ¿cómo hacen para sumar a los de afuera? Porque ya decidieron estar afuera, sí, ellos decidieron estar afuera del PRD. Y para poder recoger a los de adentro que no estuvieron conformes y por eso manifestaron su inconformidad, ya sea votando por el segundo, el tercero, incluso el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y en blanco o nulo, porque muchos de los votos nulos, según me dijeron, eran nulos a propósito, claro, no por equivocación. Hacían dibujitos y cuestiones de protesta. Sí. Entonces, para tener esa capacidad de recoger esos muertos y heridos se requiere un liderazgo, pero un liderazgo real. Entonces, eso es lo que yo me he estado cuestionando estos días sobre lo que yo llamo improvisación de un liderazgo, que eso también ha sido señalado por otros ex candidatos a las primarias e incluso por el propio Martín Torrijos. Porque José Gabriel Carrizo, Atenógenes, sí, es cierto, es el vicepresidente, fue ministro de la presidencia, le tocó manejar el tema de las compras de la pandemia, tema cuestionado, por cierto. Recordemos que el primer viceministro renunció en medio del escándalo de
de la supuesta compra o la intención de comprar unos ventiladores con unos sobrecostos exorbitantes en plena pandemia. Pero antes de que él ocupara ese cargo y incluso durante la campaña presidencial del año 2019, la gente no sabía quién era. O sea, era un recién llegado a la política. No, pero, entonces, pero mira eso, y ahora que tú hablas del cuestionamiento del liderazgo, se está hablando mucho del voto nulo a nivel nacional, pero me puse a ver los resultados distrito por distrito, Guido, y hay un montón de distritos en donde el voto nulo y en blanco supera el 15%, en algunos casos llega hasta el 20%, o sea, es una cantidad importante de votos nulos y blancos que se están dando en muchos distritos, y aquí voy a mencionar algunos. Por ejemplo, mira, en Coclé, 17%, y en Coclé se han dado unos casos interesantísimos porque uno de los principales diputados que estaba apoyando casualmente a José Gabriel Carrizo, que era el señor Tim Guardia, pierde ante el señor Daniel Ramos y hace que Penonomé particularmente quede un 46-41. Sí es cierto, a favor del vicepresidente, pero recordemos que Penonomé es la tierra del vicepresidente, ahora que tú estabas hablando de liderazgo. sí, claro. O sea, un 46-41 en la tierra, en tu tierra, o sea, donde tú naciste, donde tú implicas y a la vez también envías un mensaje regional. ¿Cómo es posible que quedas 46-41 con el candidato que supuestamente era el hombre que te iba a defender los votos allí? Imagínate, con un 17% de votos nulos o en blanco. Ahí está la prueba de lo que tú estás hablando. Esa es una victoria ¿sí? más que pírrica. Imagínate. Por 5 puntos, pero en su tierra, en su feudo, por así decirlo. ¿Cómo justifica el gobierno? Eso es como, guardar las proporciones, eso es como si Aníbal Ábrego perdiera las primarias acá en Democrático, en Capira. Así es, exactamente. O ganara por 5 puntos. O ganara por 5 puntos, o sea, porque tú en tu tierra tienes que defenderla. Mira, vemos casos, por ejemplo, como el de Colón. ¿Cómo justifica los millones que diste en Colón cuando tienes un 19% de votos nulos y en blancos? ¿Cómo se justifica eso? Chiriquí, 18% de votos nulos y en blancos. Barú, por ejemplo, hablando de Chiriquí, en donde gana Cristiano, 44-41. Barú gana 44-41. Chiriquí específicamente. Vemos en San Félix también, ese distrito gana Cristiano, 56-37. Darién tiene 18% de votos nulos y en blanco. Herrera, 19% de votos nulos y en blanco. Y hablo específicamente de provincias y distritos en donde me llama la atención la cantidad de votos nulos y en blanco para el PRD. Vamos a casos específicos como en Parita, por ejemplo, 46-41. PC 53-37. 53 Cristiano, 37 el señor José Gabriel Carrizo. Vemos que Los Santos tiene un 20% de votos en blanco y nulo. O sea, esos son los análisis que debe estar haciendo el PRD. Cristiano, obviamente, si vemos aquí que en corregimientos gana en Chorrillos, Santana, Caledonia, esa es su área específicamente, aunque como precandidato, aunque como candidato a diputado sale de segundo, le gana a Héctor Brands en ese circuito donde estaba corriendo, lo que también envió un mensaje. También hay otros, en el otro extremo, vemos por ejemplo que en el área metropolitana, el distrito capital y San Miguelito es donde menos votos nulos y en blanco se sacan en estas primarias. Es el distrito capital que tiene solamente 10% y San Miguelito solamente tiene 5% de votos nulos. También, paradójicamente, San Miguelito es donde el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo tiene la victoria más contundente, 78-13 específicamente, porque en el distrito capital quedó 51-34. Oye, a propósito de San Miguelito. Mira tú ese análisis por distritos, ¿no? A propósito de San Miguelito, ¿recuerdas la denuncia, por así decirlo, o por lo menos lo que el señor Leandro Ávila? Lo que escribió Leandro Ávila, que había recibido, porque esta mañana lo escuché, decía que él había recibido de otras personas la información esa de las famosas urnas preñadas. Ajá. Nadie ha puesto la denuncia todavía. Nadie ha puesto esa denuncia. Eso de ser cierto es un delito electoral y es denunciable por cualquier persona. Pero debió haber presentado ya la denuncia. Incluso investigable de oficio. Pero reitero, a mí se me hace muy curioso, salvo que sea un sitio donde haya estado solamente presentes los jurados de mesa de los que preñaron las urnas, porque es que las urnas se muestran, el procedimiento normal es que se muestra, se abren, se ve que están vacías, se cierran y comienza la votación. Sí, es difícil, es difícil. Entonces es muy complicado, pero es que, ¿qué escuché? El señor Leandro Ávila aprovechó eso para
Para meter su gol. No, ¿Para qué? para defender el proyecto de ley que él presentó de que no se quemen las papeletas. Ah, no. Entonces ya yo Hay veo que ser serio, hay que la ser serio. motivación que hay detrás de esos tweets. Hay que ser Entonces, serio. hay oye, que ser serio. porque tampoco ha presentado la denuncia el mismo señor Landro Ávila en tal caso. Exactamente. Hay que ser serio, hay que ser serio. Bueno, Pero no, el PRD tiene un trabajo grande por delante y ya decía, como dice Rafael Mezquita, tiene que sumar todo el mundo. O sea, no es el momento de egocentrismo aquí. Si realmente tiene que poner el ego en el armario y ver de qué forma pueden reconstruir el partido ante lo que pasó en estas primarias. Eso sí, para los que están adentro, por eso decía, para los que están afuera, yo creo que el camino es difícil, escuchando el mensaje de Martín Torrijos, que no sé si lo tenemos por aquí, porque hay que escuchar ese mensaje de Martín Torrijos. No sé si lo tenemos acá para escuchar el mensaje de Martín Torrijos y ahora hacer el análisis después de la pausa, porque eso que plantea Martín Torrijos en su mensaje ya difícilmente se puede reconstruir, Guido. Ahí no se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho adentro, pero afuera no. Vamos a escuchar lo que dijo Martín Torrijos. ¿Que por qué regreso? ¿Por qué soy candidato? Porque están destruyendo nuestro país. Los jóvenes no encuentran empleo. Las mujeres están desprotegidas. Nuestros viejos no pueden perder su jubilación. Esto no funciona y no hay excusa que valga. Tenemos que recuperar Panamá. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Por eso regreso. Esperanzas Martín. Corto y conciso. ¿Por qué regreso? ¿Por O sea, qué soy candidato? Mira, Corto y conciso. Y me dijeron que eso fue respuesta a el expresidente Claro. Pérez Valladares, que cuestionó y el al regreso de Martín y al Torrijos. señor Benicio Robinson. Bueno, Benicio Que- le dijo... Que yo creo que realmente si había una oportunidad como para tratar de limar asperezas, a lo mejor era el escenario de las primarias. Pero yo creo que después de lo que se dijo en las primarias difícilmente se puede limar asperezas y ahora vemos entonces un Martín Torrijos que sale en respuesta a lo que le plantearon. Es más, y que se convirtió en tendencia después que le dijeron lo que le dijeron el fin de semana. Increíble. Así que hay que evaluar esos elementos porque esto que está pasando en el PRD va a ser clave para las elecciones del 2024. Hablamos del partido más grande. Y segundo, falta ver lo que va a ocurrir ahora con Cambio Democrático. Porque quizás una primaria se va a terminar pegando con la otra por el tema de la figura que tú mencionaste hace un rato, de la figura de Yanivel Ábrego, que muchos dicen que pudiese salir a respaldar parte de ese esfuerzo que está haciendo el Partido Revolucionario Democrático para el proceso de su reconstrucción, por diferentes razones, pero eso es lo que se comenta. Ahora, ¿qué va a pasar afuera del PRD con esas otras figuras que hay del PRD y que tienen mucho peso, como es el caso del expresidente Martín Torrijos? Es la gran duda y vamos a desarrollarla esta mañana aquí en Cuarto Poder. Vamos a estar hablando con Carlos Salazar en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Y nadie puede. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hablemos ahora de los que están fuera del PRD. Vamos a hablar, bueno, los que están fuera del PRD. Bueno, hay varios, ¿no? Pero el que más llama la atención es Martín Torrijos, específicamente después de las primarias del PRD. Entonces se hablaba mucho de reunificar el PRD, pero ¿se puede hacer algo con los que están fuera del PRD? Nos acompaña Carlos Salazar esta mañana. Él es de la campaña del señor Martín Torrijos. Usted también, usted es miembro del PRD todavía, ¿no? Ya no es miembro del PRD. Yo A ver, renuncié. Teguido, hay gente que no es miembro del PRD que también está apoyando a Martín Yo Torrijos. renuncié al partido siendo delegado. ¿Ah, sí? ¿Y por qué renunció al PRD? Precisamente cuando se da ese congreso en el cual, en mi opinión, comienza la deformación del PRD, que es cuando el señor Juan Carlos Navarro se apodera del PRD. La ola azul La famosa. famosa ola azul, es cuando abuchean de una manera vergonzosa, inaceptable, al doctor Sánchez Cárdenas en el gimnasio Roberto Durán. Pero estamos hablando entonces ya hace más de 10 años. Así, correcto. Sí, ya. Así, correcto. Entonces, al ver eso, porque funcionaba tal como después se fue enraizando Claro, y deformando. y deformando la práctica política en el partido y aparecen los gamonales, que son los que causan el peor daño al partido, puesto que se apoderan de regiones completas y condicionan el comportamiento de la población a través de la coacción. Si tú no sigues esta línea, te voto. Si tú no votas con tal candidato, te voto.
Entonces, ese es el problema ¿Hace cuánto fundamental. tiempo está? O sea, usted acaba de poner ya la vara alta en cuanto al análisis de la situación actual del PRD. Sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo entonces comienza ese proceso de deformación como usted califica? Precisamente desde ese Congreso, Desde ese Congreso. Desde ese Estamos hablando del año 2012. 2012 específicamente. Es decir, el PRD, 10 años. digámoslo así, vive una especie de regresión democrática, porque el PRD fue el partido primer partido que tuvo primarias, Claro. a pesar de haber sido el partido que señalaban los civilistas que era el brazo político de la dictadura militar. Así era. Fue el primero que tuvo Dio el ejemplo, elecciones primarias, el paso. dio el ejemplo, fruto de esas primarias quedó candidato Ernesto Pérez Valladares, después fruto de esas primarias quedó candidato Martín Torrijos 2 veces, 2 veces. y entonces después comenzó la deformación. Exactamente. Y eso, precisamente el PRD contribuyó con la democratización del país. Recordemos que termina el gobierno del señor Guillermo Endara, asume el señor Pérez Valladares, y lo importante en todo este proceso post-invasión es que los gobernantes, a excepción del señor Pérez Valladares, que intentó reelegirse reformando la Constitución, es decir, haciéndole una reforma a la Constitución para su propio beneficio, y el pueblo lo rechazó con un no rotundo. Ujú. Recordemos eso. Después de eso, los presidentes panameños han sabido dar el paso a un lado y permitir que los procesos democráticos continúen. Aquí lo que está en juego es eso, la continuidad de la democracia, porque en la medida en que se vayan enquistando en los circuitos, en las provincias, en los barrios, el día que lo hagan en el país como manera total, entonces nos vamos a encontrar con un gobierno autoritario que puede poner en riesgo lo que hemos tratado de construir en los últimos 34 Usted años. sí trabajó en el periodo de Martín Torrijos. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Y estuve... O sea, conoce a Martín Torrijos de esa época, Sí. ha conocido todo el proceso, nos acaba de recuerdo- describir lo que ha pasado. Yo recordaba que Carlos Salazar fue un alto funcionario, o sea, un funcionario de alta jerarquía del Ministerio de Trabajo. Fui director Desarrollo nacional laboral. de inspección. Director Y nacional de en el inspección. internet usted pone Carlos Salazar Inspección Mitradel y ahí está todo. Toda la información. todas- sí, porque todas- tenía una participación Activa. activa, vehemente, y era vocero. aparecía en los medios cuando tenía que aparecer. De manera ciertamente. recurrente y vocero. Aparte en de, esta administración. aparte de ser un analista político y experto en temas Así es. europeos también. Así que es. para Así eso, un día esto lo invitamos para eso. Para después de ese que pase otro- la campaña. Para ese porque- otro porque va a aspecto, estar pero ocupado. sí es importante que Guido detalle la trayectoria del señor Carlos Salazar que nos acompaña para entender también las razones, y esa sería la siguiente pregunta, que lo llevan a apoyar al señor Martín Torrijos. Sí, el gobierno en que encabezó Martín Torrijos hizo transformaciones básicas para Panamá. Comencemos porque es el único que se ha atrevido a afrontar el tema de la caja del Seguro Social, con el costo político que esto pueda tener. El problema también radica en que muchos se preocupan cuál es el costo político que vamos a pagar. Esa no es la forma de pensar de un estadista. Un estadista está pensando en lo que va a ocurrir a largo plazo, no en lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Y él afrontó el problema de la caja del Seguro Social. La otra cosa, gracias al empuje final que le dio su padre, Omar Torrijos, Panamá recuperó su bien más preciado, que es el Canal de Panamá. Y en la gestión de Martín Torrijos se le dio continuidad al proceso de la ampliación del canal. Es decir, se da inicio a la decisión, a las obras de la ampliación del canal, que hoy en día gozamos de los beneficios que nos brinda. Si no me equivoco, el último aporte, el último año, fue arriba de $2.000 millones al Tesoro Nacional. 2.400 y tantos millones. 2.400 millones. Gracias, Guido. Eso en cuanto a hechos concretos, pero también a nivel económico tuvo Por alcances supuesto, importantes. ¿ah? tuvo alcances muy puntuales, dejó la economía en muy buen estado. Bueno, aquí hay que ser correctos, ¿verdad? El comportamiento de los gobiernos panameños desde antes, ¿no? También desde la señora, incluso hay que reconocerla, la señora Mireya, hubo un crecimiento producto de cómo se manejaron las finanzas públicas, de cómo se proyectó el país, y en el gobierno particularmente de Martín Torrijos y posteriormente se nota un crecimiento que catapultó a Panamá prácticamente y que vino a verse afectado
en los últimos años, producto de la pandemia y de otros factores. Ahora, después de conocer todo este antecedente del señor Carlos Salazar que nos acompaña, yo decía hace unos minutos acerca de que el PRD, bueno, después de las primarias tiene un interés de unificar sus partidos con todas las figuras que de una forma u otra dividieron las primarias, pero que ahora juntos van al 2024. Y preguntaba, bueno, ¿qué hacer con los otros PRDs? Con los que están fuera, que son PRD, pero que están fuera del partido como estructura. ¿Eso será posible? O sea, ¿se puede unificar a esos que están afuera? Es que Y lo pregunto porque se habla de la figura de Martín Torrijos. Martín Torrijos es del Partido Revolucionario Democrático, pero no podemos olvidar su apellido, Torrijos. Por supuesto, pero hay una cosa, y ese es fundamental. Todos los torrijistas no están en el PRD. Y todos los PRD no son torrijistas. Eso es fundamental. Hay mucha gente que se agita en el partido por diferentes motivaciones, muy lejos de lo que haya inspirado el pensamiento y la obra de Omar Torrijos. Con sus defectos y virtudes. La historia registra la obra de Omar Torrijos. Hay mucha gente que ni siquiera conoció, ni sabe qué fue lo que hizo y qué representaba Omar Torrijos, pero están en el partido por razones, digamos así, electorales, por razones de que alguien los reclutó, por razones de necesidad económica. No es mentira, no es ficción el hecho que para poder ser candidato a cualquier puesto de elección usted tiene que invertir, fíjese cómo se dice, invertir una fortuna. Se habla de millones de dólares para ciertas posiciones de diputados, de alcaldes, incluso para algunas representaciones de corregimiento. Entonces se ha convertido esto en un negocio y hay partidos que se han convertido en corporaciones controladas de manera no muy ortodoxa y que luego traen como consecuencia el descontento de sus propios miembros. Muchos se van, muchos se quedan, pero muchos expresan su sentir votando en blanco, votando nulo o absteniéndose de votar. Ahora que Carlitos Salazar hablaba de corporaciones políticas, necesariamente tengo que hacer una reflexión sobre las cotizaciones en tiempos políticos en la bolsa política de esos partidos que se ofrecen al mejor postor, ¿no? Y estamos viendo ejemplos concretos en estos momentos de eso. Están apareciendo ya. De uno que está en la alianza de gobierno, pero ya hizo negociaciones con otro. Entonces, es terrible para la democracia ese tipo de praxis, porque eso está alejado totalmente por lo menos del idealismo de lo que representa. Son partidos bisagra, se le conoce como partidos bisagra. Sí, pero no solo bisagra, porque tú puedes ser bisagra correcta. Una proyección positiva. Exactamente. Y otra cosa es cuando te conviertes en una corporación ofreciéndote al mejor postor. Sí, algo como porque aquí en Panamá se sabe que es muy difícil que un partido solo gane las elecciones. Muy difícil. Todos los partidos que han ganado elecciones todos han necesitado una alianza. Han sido con alianza. Todos. Entonces, ahora, pero ¿cuál es la diferencia, don Carlitos Salazar, entre ser torrijista y ser PRD? Bien. Porque ya me quedé con esa duda ahora. Muy bien. Ser torrijista es seguir el ideario, la forma de trabajo, porque el torrijismo es un método de trabajo. Es un método de trabajo. Es confiar, aplicar la consulta permanente, la alianza, la junta llamada pueblo-gobierno, escuchar las necesidades fundamentales, proyectar a la gente menos favorecida para que puedan cruzar aquel puente que decía el general Torrijos, de la pobreza a una mejor condición de vida. Yo soy un ejemplo de eso. Yo nací en el Marañón, crecí en el Valle de los Lagartos en San Miguelito y gracias a ese puente que tendió el general Torrijos, yo soy un día un profesional y como decía Guido, que me puede entrevistar en diversas facetas, igual que lo es Guido y que lo es usted, pero por ejemplo, poca gente sabe que Guido es un excelente músico, es un excelente acordeonista. Eso no le quita nada a su condición. Y Guido, eso tampoco yo lo sabía. Eso va a tener que traer el acordeón aquí un viernes. Con flor. Carlito me está comprometiendo. Tengo como 15 años que no practico. A su condición de jurista, de haber sido el primer
digámoslo así, uno de los, el primer defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, luego del pacto precisamente entre socialcristianos y torrijistas. En la primera etapa. En la primera etapa, que ahora se repite nuevamente. Se repite. Pero las características y las condiciones son distintas. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, una característica que se repite es que hay, de un lado, socialcristianos creyendo en el proyecto de un líder que ya demostró, trabajando junto con ellos, ¿no? Y Guido estuvo allí en la Defensoría del Pueblo como defensor adjunto, con el mejor defensor que ha tenido este país, que fue Juan Antonio Tejada, muy parejo con el señor, el primero. Ítalo Antinori. De allá para acá se politizó el asunto, ahí es donde está. Se politizó, se corporativizó, si se puede utilizar esa palabra, y empezaron a colocar defensores. Yo creo que hasta hoy, el que tenemos hoy, marca una diferencia entre el último, entre lo que hizo Tejada y los demás que ¿Quedan vinieron. pocos torrijistas en el PRD hoy en día? No es que quedan pocos, quedan muchos, pero no todos son PRD. Y su comportamiento, su actitud, O sea, quedan muchos torrijistas, pero ya no están en el PRD, es lo que usted está diciendo. No. O sí están dentro del PRD. Sí están dentro del PRD. Muchos torrijistas, la mayoría, fíjese, lo voy a decir de nuevo. No todos. ¿Será ese 15% de votos blanco y nulo? No, es más, Sí. pero lo que pasa es que la gente vota por muchas razones. Eso es un análisis que se puede hacer en otra ocasión. Vota por disciplina, la gente vota por necesidad, la gente vota por compromiso, la gente vota porque le obligan. Entonces, usted tiene que buscar quiénes, por qué lo hacen. El verdadero voto que va a definir quiénes son los torrijistas va a ser en mayo del 2024. Porque cuando ese día las personas lleguen y estén solos con su conciencia, ellos van a votar por quien consideran que es el verdadero. Esos torrijistas deben votar, obviamente, por el que lleva el apellido Torrijos, Martín Torrijos, ¿o no? En mi opinión, eso es lo que va a ocurrir al final de la historia. Ahora, hay dos clases de torrijismo, yo siempre he dicho. A ver. El torrijismo de la época de la dictadura militar, del general Torrijos, y el torrijismo de su hijo, Martín Torrijos, que fue un presidente elegido democráticamente, que compitió 2 veces por la presidencia, ahora va por una tercera. Porque recordemos, Carlitos, que también hubo una ruptura dentro del mismo PRD con el norieguismo, o el noriegato, como lo quieran bautizar, que se alejaba totalmente de los postulados. Se alejó. Se alejó de los postulados aquellos y lo que hizo fue un deterioro a nivel nacional, ¿no? Bueno, en el ejercicio del gobierno. Has dado en el clavo, ¿No? Guido, gracias por traer eso a colación. Precisamente el periodo de Noriega nefasto, que llevó al país a lo que ya todos conocemos, fue la primera catástrofe que tuvo el partido. ¿Y qué ocasionó? Pues ocasionó un desastre nacional. Ahora, sin Noriega, sin militares, pero con los gamonales que se han apoderado del partido con su práctica clientelista, con su práctica de corporación y no de partido con pensamiento político. Si queremos decir, algunos hablan hasta de pensamiento ideológico, yo lo llevo hasta un método de trabajo, que para mí es el torrijismo, un método de trabajo que fue muy efectivo, que fue muy beneficioso para el país. Martín Torrijos fue presidente, fue candidato y fue presidente en época democrática. Antes se decía, antaño, desde antes de Torrijos, que para ganar las elecciones usted necesitaba tener votos, plata y armas. En esta época democrática en que tenemos, usted necesita tener plata y votos. Pero para que el país perfeccione su sistema democrático, tenemos que llegar a ese escenario en el cual lo único que usted necesite para llegar al poder y administrar la red pública en beneficio de toda la comunidad debe ser solamente votos. Y allí hay que eliminar esa forma de corporación que han aparecido. Yo no quiero mencionar otros partidos u otras personalidades en las cuales es muy ventajoso hablar cuando tú tienes un control total de una región o de una provincia, cuando tú eres cuando a ti se te identifica como el dueño de la provincia, cuando a ti se te identifica como el dueño de un municipio, cuando a ti se te identifica como el dueño de un corregimiento. Este país no tiene dueños. Este país no debe tener quien aspire a ser su dueño.
el dueño de este país somos todos los que aquí vivimos, panameños y no panameños, los que aquí vivimos y compartimos toda nuestra vida. Somos los dueños de este país. Y la cosa pública debe ser administrada en beneficio de todos. No debe ser administrada, fíjate todos los escándalos que están saliendo. No, tú no puedes ir a torneos electorales y pretender ganar a punta de bonos de gasolina, a punta de bolsas de comida, a punta de dinero. Tú no puedes hacer eso. Entonces, y cuando tú te fijas que el propio día de las elecciones primarias, el tema fundamental era Martín Torrijos. Sí. ¿Qué te indica eso? ¿Qué te indica eso? Que lo que ellos tienen en su psiquis es el grave problema en el que se han metido ellos mismos y la difícil tarea que van a tener para ganarle a un hombre como Martín Torrijos, a pesar de que va acompañado por un partido pequeño. O sea, usted está diciendo que le tienen miedo a Martín Torrijos. Bueno, por sus palabras los conoceréis. Ahora, pero hay otra cosa con relación al PRD. Si bien es cierto que el PRD es un partido grande. Con mucha gente buena. Sí, es cierto, pero cuando lo llevamos al plano general, vemos que la mayoría de la gente en este país no es PRD. O sea, el PRD tiene el 33%, es decir, 3 de cada panameño son del PRD. Es más, la elección donde mayor participación electoral a su favor obtuvo el PRD fue la elección del 2004 con Martín Torrijos, gracias al apoyo del Partido Popular, que le metió como 180,000 votos, pero el PRD como tal siguió teniendo ese 33% hasta las últimas elecciones. Es decir, 7 de cada 10 panameños no son PRD y nunca serán PRD. ¿Cómo jalar a esa gente a una propuesta para el señor Martín Torrijos, siendo él del PRD? Bueno, Martín goza de la simpatía de los torrijistas de este país, para empezar. Que no son la mayoría, ya lo dije. Goza de la simpatía de quienes hacen su gran aporte desde el Partido Popular. Goza de la simpatía de gente que no está ni en el PRD ni en el Partido Popular, pero que nunca votaría PRD. Pero nunca votarían PRD. ¿Y Y- el señor Torrijos qué apellido tiene? Torrijos. Bien. Torrijos igual a PRD. Pero- ¿Cómo haces que esa gente vote PRD si en su vida no, ha votado PRD? Al momento de tomar la papeleta, ¿qué dice la papeleta? No, es la misma estrategia del 2004. Bien, del no, Partido no, Popular. y de 1989, Guido. También. Cuando le tumban, le birlan la candidatura presidencial a Ricardo Arias Calderón. Guillermo Endara fue a través del Partido Demócrata Cristiano en ese La papeleta que más se tomó en las elecciones, ¿cuál fue? PDC. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros de otros partidos de oposición a Noriega, que no querían que se repitiera el triunfo de un candidato de Noriega, en ese momento, buscaban una papeleta, imagínate un panameñista de tuerca, Claro, pero- de tuerca y tornillo, Pero que en ese cogiera momento- la papeleta del Partido Liberal que ellos mismos acusan que le robaron las elecciones en 1964. Pero ese era un PDC en otra circunstancia muy distinta a la que tiene hoy el Partido Popular, que no está en su mejor momento, por cierto. Bueno, A duras penas sobrevivió en las elecciones pasadas. aquí hay una simbiosis. Aquí hay una simbiosis. El Partido Popular ya no va a sobrevivir a duras penas, va a sobrevivir y va a estar marcando en la política panameña porque va a ser parte de una alianza con Martín Torrijos y ambos se van a beneficiar. Se va a beneficiar Martín por la postulación, eso es indudable, y se beneficia el Partido Popular por la marejada de votos que Martín le va a llevar, por los votos que ellos van a conseguir y por los votos de las personas que de una forma u otra jamás votarían por el PRD. Y hay mucha gente también neutral que simpatiza con la figura de Martín Torrijos. Un tema, Carlos, que hay que tocar necesariamente a propósito de esto de la simbiosis y demás. ¿Cómo se está organizando el tema de las candidaturas a otros puestos de elección popular distinto al presidente de la República? Porque eso es fundamental a la hora de movilizar la gente y de obtener los votos el día de las elecciones. Tener buenos candidatos a diputados, a alcaldes y a representantes de corregimiento. En esa simbiosis se está discutiendo toda la estrategia que se va a plantear y de la forma como se va a atacar. Puedes tener la certeza que hay muchísimos panameños, hombres y mujeres, en capacidad de llenar esos puestos sin la necesidad de entrar en choques, en trifulcas,
o en juegavivos. Este país tiene que ir marcando y eliminando el juegavivo de la vida política. La política, la palabra política en Panamá y en otros países de América Latina la asocian con las elecciones. Viene la política, no, vienen las elecciones. La política es otra cosa, es un arte. Además, la política se divide en muchas otras facetas. La política económica, la política social, la política cultural. Entonces, es un campo muy amplio, por eso existen las ciencias políticas, ¿no? Cualquiera se autodenomina político, Oiga, pero realmente Carlito, está en una corporación para cuestiones fundamentalmente aquí te recibo electoreras. un montón de preguntas. Sí, bueno, Una de ellas vamos a tiene tener que ver- quedarnos todo el día. No, una de ellas tiene que ver con la figura Martín Crispiano. Ajá. Pero después el cambio. Ok. Hábleme acerca de eso y elaboremos un poco acerca de ese tema porque salta a la vista. O sea, ¿qué va a pasar allí? ¿Habrá algún acercamiento o no? Y la posibilidad de alianzas de Martín Torrijos con otras fuerzas políticas Claro. distintas al Partido Popular. Las puertas no están cerradas en Ya ningún lado. regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder y le preguntaba al señor Carlos Salazar de la campaña de Martín Torrijos qué piensan del fenómeno de Crispiano Adames. O sea, y Crispiano Adames, ojo, no es que ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no, pero pareciese que hubiesen conversaciones con el señor Crispiano Adames, que él cita dentro del PRD en este momento. ¿Pudiese ser que se lo lleven para afuera del PRD? No, Cuéntenos. no sabría decirte si se suma o no, si habrá negociación o no. Eso escapa a mis manos. Lo que sí le puedo decir es que un gran número de personas que votaron ayer y un gran número de personas que no votaron ayer van a votar por Martín Torrijos. Y si el señor Crispiano Adames considera que la mejor opción es sumarse a la propuesta de Martín Torrijos, eso es algo que habría que contemplar y que tendría que contemplar y contestar directamente a Martín. Y la posibilidad, mencionaba yo, de alianzas con otras fuerzas políticas. Sí, es necesario. No solo informales, sino formales. Eso es necesario porque como tú expresabas hace un rato y la experiencia lo dice, se necesita presencia en el país para poder garantizar que el proceso electoral en mayo para la presidencia y el resto de los puestos se lleve de conformidad con la expresión de la gente a través del voto. Y todo el mundo sabe que cada partido, cada candidato necesita tener presencia en cada mesa. En consecuencia, este es un trabajo arduo que hay que realizar todavía en los próximos 10 meses y pico que quedan para las elecciones. Y de aquí a allá seguramente se va a conformar un equipo que va a poder garantizar no solamente conseguir el voto de la población, sino garantizar que ese voto sea contado y que sea contado apropiadamente, no como conversábamos con don Hugo hace un ratito, que en un lugar hubo 51% para uno y 51% para otro, entonces hubo 102% de votación. Sí, pasó. Han pasado varios Curiosidad, casos. ¿no? Curiosidad. Está el Tribunal Eso- Electoral investigando qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Porque Oye, Bueno, alguien me pregunta, don Carlito, dice, consulta al Tribunal Electoral, también pueden hacérsela ustedes, ¿no? Dice, si gana Martín Torrijos, ¿a quién considerarían gobierno? ¿Al partido que lo postuló o al partido en el que está inscrito el candidato? Ahí viene una disyuntiva. ¿Quién ganaría las O elecciones? sea, si gana Martín Torrijos, Gana- ¿quién gana? ¿El PP o gana el partido en el que está inscrito? Gana la alianza que postuló a Martín. O sea, que es la alianza, que es el PP. Exacto. Que es el PP, no el partido donde está inscrito el candidato. Son las cosas que uno quedan en el aire producto de una situación que nunca antes había ocurrido. Se está escribiendo la historia Es que el partido política de este país. O sea, esta es la realidad de la situación. en El la que partido estamos. PRD va a tener su candidato, que es el señor Carrizo. Ellos van a perder las elecciones, va a haber una implosión. Y yo no soy Nostradamus ni soy adivino, sencillamente soy un analista y observador. ¿No? Ahí va a haber una O implosión. sea, usted pronostica Y que el señor José Gabriel Carrizo va a perder la elección. Ese es su pronóstico. los demás corriendo para atrás le ganan. oh, esa está buena. Ese es el pronóstico del señor. Corriendo para atrás le ganan. Y pronostican también el triunfo del señor Martín Torrijos. Por supuesto. Obvio, ¿no? Bueno, armar equipo de gobierno no es una tarea fácil, evidentemente. Y en los últimos tiempos se ha visto que es mucho más difícil
¿no? Porque hay mucha gente que desafortunadamente, gente capaz, gente inteligente, gente honesta, gente correcta, que prefieren no involucrarse en asuntos de gobierno. Y ese es otro reto que tiene la democracia panameña, de tratar de rescatar que la gente buena se meta en eso que definió usted, Carlitos Salazar, como el arte de la política, que decía Aristides Calvani, que es hacer posible lo necesario. Así es. ¿No? Pero hay mucha gente buena, con capacidad, que prefiere no... Se abstienen. Se abstienen. Se abstienen. Entonces pasa lo que decía Mahatma Gandhi, que cuando los buenos se abstienen, entonces los malos se meten y se aprovechan y destruyen los países. Pasó en 1940 cuando uno de los panameños más insignes del siglo XX, Ricardo J. Alfaro, se retira de la campaña política en virtud de lo que estaba aconteciendo del otro lado contra él. Y yo siempre he estado convencido que quien llegue a la presidencia, debe buscar, no solamente dentro de su alianza, no solamente dentro de su partido, sino debe buscar también en otros lugares. Y eso lo hizo Torrijos. Eso lo hizo Omar Torrijos. Torrijos convocó gente ni con la izquierda ni con la derecha. Buscaba de todos lados, del sector empresarial, buscaba del sector ideológico de izquierda, buscaba del sector de los campesinos, de los estudiantes, buscaba de la intelectualidad. Entonces, armó un equipo de trabajo. Y cuando usted mira el equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter, usted se da cuenta de lo heterogéneo que era ese equipo, en todos los aspectos. Y el éxito fue total. La prueba la tenemos hoy en día. Cuando usted llega al poder, usted debe saber, primero, que eso se va a terminar y que usted ya no va a estar en el poder. Usted tiene que dar un paso a un lado. Desafortunadamente, en América Latina nos estamos encontrando con una comparsa de gobernantes que llegan al poder para quedarse y no tienen ninguna intención de dar el paso ese a un lado, para que los procesos democráticos fluyan y el beneficio de la población sea cada vez mayor. No, y independientemente de si ganan la elección o no, no reconocen que aunque ganen, están ganando en minoría. Y es más, y el próximo presidente que gane, cuidado que gana con una minoría mucho más recortada de la que se han ganado las elecciones en los últimos años. O sea, y eso hay que analizarlo. Cuando tú ganas en minoría, aunque ganes, tienes a la mayoría del país en contra. Entonces, por eso tienes explosiones sociales, por eso tienes críticas. Ahora, con el tema de las redes sociales, por eso tanta gente habla en contra tuya en las redes sociales, porque ganas con un 30% de los votos, por lo menos hasta ahora. Y cuidado que para la próxima elección puedes ganar con menos. Y a propósito... Entonces, tienes que analizar eso y tienes que sumar. Pero aquí pareciese que ganas y en vez de sumar, comienzas a arrestar a todo el mundo, ¿sí?, a expulsarlos, a sacarlos de tu entorno. A propósito de eso que plantea Tenógenes, Carlos, también hay un tema que es ineludible. Nosotros en Panamá tenemos un sistema que primero solamente nos permite ejercer el voto una vez cada 5 años. Es unas elecciones generales, no tenemos elecciones de medio término. Prácticamente es un cheque en blanco. Sí, no tenemos elecciones de medio término para con el voto evaluar y calificar la gestión de quienes están representándonos en la Asamblea. Esa es una discusión que debemos tener a futuro. Que debemos tener una reforma constitucional sobre eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Sobre la segunda vuelta electoral, por ejemplo. Por el mismo sistema. Nosotros Sí. tenemos un sistema presidencialista exacerbado. Podríamos estudiar las posibilidades de otras alternativas, como los gobiernos mixtos que hay en Europa, en donde se combina un jefe de Estado con un jefe de gobierno, en donde hay elecciones parlamentarias, en donde, lo que tú acabas de decir, a mitad del camino, si la gestión no es buena. Claro. Entonces, pero hay algo también que es importante. Una reforma mucho más integral de lo que se ha En hecho. todos los partidos políticos hay eminentes panameños que pueden ser valiosos en una gestión de gobierno, en todos los partidos, y el PRD no escapa de eso. Desafortunadamente, en muchos de los partidos, quienes están enquistados en la cúpula no le dan paso a las grandes figuras que podrían aportar más al país. ¿Por qué? Porque como se ha convertido en una gerencia general, si tú no eres un cuadro si yo no soy cuadro de Atenógenes, no hay paso para mí. Entonces tenemos Atenógenes tiene dos alternativas. Tiene a Guido y tiene a Carlos. Pero Carlos es cuadro de Atenógenes y Guido no. Ahora, Guido supera a Carlos en todos los aspectos de ponderación, pero tú pones a Carlos. Exactamente. Ese es el problema. Es una calamidad, porque esa es otra. El servicio público panameño es deficiente porque no es profesional. es. No tiene, la carrera administrativa es letra muerta. Bueno.
¿no? Nosotros hablamos mucho de los... Una ley del año 94, ¿no? Y es letra muerta. O sea, eso ya va a cumplir ¿cuántos años? Imagínate, el 94 va a cumplir 30 años. Bueno. Lo que pasa es que los gobiernos se acuerdan de ponerla en práctica cuando se van, para asegurar Para asegurarle el puesto a sus cuadros. Una última pregunta aquí que me están dejando. Dice que si Martín Torrijos gana, siendo miembro del Partido Revolucionario Democrático, ¿retomaría el control del Partido Revolucionario Democrático? Eso debe ocurrir en el... Si gana, claro. Eso debe ocurrir, Si gana. debe ocurrir, cualquier cambio en el Partido Revolucionario Democrático debe ocurrir de adentro hacia afuera. El partido tiene que reestructurarse. El partido tiene que volver a tomar el camino, si así lo desea, torrijista. El partido debe sacudirse a todas esas figuras que le hacen daño, que proyectan una imagen, yo no lo puedo decir aquí, pero usted pregúntele a cualquier ciudadano, la imagen que proyectan los... Es que dice que por eso es que no quieren a Martín Torrijos en el PRD, porque dice que si él gana las elecciones lo que quiere es rehacer el PRD. Mire, están muy molestos y lo vieron ayer, porque ayer en vez de hablar de qué es lo que van Muy a disgustados qué están, van a muy hacer, disgustados. qué van a proponer, qué van a cambiar, en qué van a beneficiar al país, todos hablaban de Martín. Sí. ¿Ve? Entonces, Lo hicieron tendencia. y hay otra cosa, no, los trapos sucios se lavan en casa. Ah, sí. Pero cuando tú estás y formas parte de una familia en la cual las decisiones de la familia se han dejado en manos de los parásitos de la familia, tú no puedes apoyar a la familia. Tú te tienes que abrir. Tienes que buscarte una nueva vivienda y vivir allá, lejos de eso. Tú no puedes ser parte de Esa eso. opinión es la suya y compartida por Martín Torrijos. Eso lo estoy diciendo yo. Ah, ok. Bueno. Porque Muy bien. esa analogía, Sí, sí, sí. realmente describe mucho de lo que puede estar ocurriendo dentro del PRD. ¿Ah? Por eso le preguntaba. Eso lo está diciendo Un usted. partido que según Martín Torrijos fue secuestrado y asaltado. Esos son los términos que él usó. Exactamente. Asaltado y secuestrado. Asaltado y secuestrado. Así que yo por eso digo... Asaltadores y está- secuestradores. Eso es peor está que muy parásitos. alineado con lo que está diciendo aquí Carlito Sí. Salazar. Que Bueno, también es torrijista, por cierto. Sí, señor. No es del Bueno, PRD ya, pero sí es torrijista. se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana. Gracias, Carlito. A ustedes.